¿Quiere que le diga dónde fue donde nació? ¿Dónde nací? Ajá. En el condado de Brewster, en Alpine, allá en Hot Spring, en la frontera con Coahuila, México. ¿Qué año, papá? 1913, el 25 de diciembre. ¿Y se vino para Midland cuándo? Nos vinimos no, para Midland, yo creo que de allá, ¿De allá para dónde se vino? para Fort Stockton. Fort Stockton. Nos venimos en 1916 ¿Y luego de Y- Fort Stockton? y de ahí salimos en 1920 para San Ángelo. San Ángelo. Y ahí estuvimos como 10 meses y luego salimos para el lado de Aspermont. Y de ahí se vinieron para Midland. Y no, de ahí nos venimos a Swinson Swinson. al año. Y luego de ahí nos venimos a Roten, 4 años. Y de ahí nos venimos a Stanton, como 2 años. Y en 1927 nos volvimos a ir por Brewster County. Y allá estuvimos hasta el 1935. Nos venimos a Midland. Y aquí estamos. Y mi tío Juan. ¿Eh? Mi tío Juan era ¿cuántos años menor que usted? 8. 8 años menor que usted. Y el mayor era mi tío Leandro. Bueno, quería que le recitara los dos. Micaela era la mayor. Nació en 1894, 95. Y Virginia nació en 1897. Y Leandro en 1899. Dolores en 1901. Longino en 1903, Juan en 1905, Braulio en 1907, Inés en 1909, Macario en 1911, y yo en 1913, y Carlos en 1915, y Simón en 1917. Simón ya vino a nacer a Fort Stockton. Todos los demás nacieron en... Todos están en Brewster County. County. En el Ahí en 7 Hot nacimos en Hot Spring y 4 nacieron en San Vicente. 2 mías al oeste de ahí Springs. de Hot Spring. Y mi tío nació en Fort Stockton, mi tío Simón. Ah, él nació en Fort Stockton. Y mi tío Longino murió ¿de qué edad? Como de 22, yo creo. Y mi tío Carlos se murió chiquito. Carlos, Ajá. todavía no tenía los 2 años, pero ya los andaba cumpliendo. Sí. Parece de dónde. Well, tell the story of how you and Theo Juan had to leave. That whole story about did Theo Juan hurt somebody or stab somebody or what happened with all that? Dije, cuando mi tío Juan se vino para acá, cuando se vino para acá, cuando andaba con mi tía Braulia en Oklahoma. En Oklahoma. De allá se vino mi tío Juan para acá, Sí. para Familia. Midland. Ajá. Usted no vivió en Oklahoma, nomás él. ¿Eh? Usted no vivió en Oklahoma, Yo no, nomás fue 2 veces allá, fui con él. pero mi tío Juan sí vive allá. Sí, sí, vivió allá. Bravia, Virginia, Todo el día en Oklahoma. ellos vivieron en Oklahoma. Oh. Le platiqué yo cuando mi tío Juan estaba en la cárcel y se salió. Y dice David cómo se salió. Oh, alguien les llevó una
hojas de serrucho. Él y un negro estaban ahí presos. Y luego en la noche uno hacía ruido, cantaba y el otro serruchaba para que no se oyera. Y cuando ya tenían todo cortado, en la noche, pues, los dos estaban muy fuertes. Levantaron las varillas para arriba y luego con las sábanas hicieron una cuerda y se bajaron. Eso estaba en Oklahoma. Y ahí se fue para Oklahoma. Y ya estuvo como 2 años y luego se vino y luego se pasó para Brewster County. Ya estuvo y luego se vino como el 34, se fue para Oklahoma. De vuelta. Sí. What were him and Tijuana like as teenage, like what they do as teenagers in San Vicente or wherever? Dice que como estaban jóvenes en San Vicente, ¿qué es lo que hacían ahí? Mi tío Juan y usted y todos. Pues bueno, trabajamos en las laborcitas que teníamos y luego íbamos a trabajar en un rancho 2, 3 semanas y la mayor parte del tiempo casi dio que nomás allí con los animalitos que tenía uno y la laborcita. Y luego llegaba el tiempo de las pizcas, nos veníamos a la pizca aquí a Midland. Y aquí mi mamá juntaba ropa que le daban, pues aquí tenía 6 hermanos, le daban muchas cosas y luego lo poquito que ganaban a nosotros compraba ropa y otras cosas y cuando llegábamos allá las vendía, estaba vendiendo de poquito y con eso vivíamos. Teníamos como 30 chivas y nunca se nos acabaron hasta cuando nos venimos, las vendimos. ¿Y en qué año compró la primera troquita? ¿Eh? ¿En qué año compró mi abuelito la primera troca? Fue en el 1923 yo creo. Compró troca. Sí. Y ahí le dimos el carro con una mula y una yegua a mi tío Andrés. Y cuando mi tío Andrés se fue para San Vicente, le dijeron, ¿por qué te viniste, hombre? No, dijo, mi hermano compró una troca y andaba muy recio y no lo podía competir yo. Que ustedes ya tenían troca. Sí. Y él estaba andando en el Guayín. Y él andaba en el Guayín. Cuando nos movíamos de un rancho a otro, pues él iba en su Guayín y nosotros en la troca. Y luego yo allá en Brewster County, yo tenía una yegua y se la di a un muchacho por un carrito y era en el que nos movíamos, un Model T. Model T. Sí. Lo cambié por una yegua. Sí. Le estaba platicando yo también a David de cuando dijo usted que se ponía la camiseta. Sí. Que nos jugaba a las luchas con todos ahí. No, pues le hacía una lazada, como que iba a lazar, pero luego le echaba un nudo para que no se corriera, que no se cerrara. Y le ponía la camiseta y me la ponía en la frente. Y había un muchacho que se llamaba Manuel Quintela, estaba chiquito, chaparrito, ese me subía arriba. Y yo me ponía la soga por aquí, por el brazo, y él se subía arriba de la soga. Más que no me tironeara así, ¿no? Y yo no le hacía que tan fuerte estuviera, yo lo sacaba. Y a la lucha, pues no había quien me ganara. Y andábamos como 10, y había unos hombrotes grandotes, pero no sabían luchar, no sabían nada. Y yo me ponía con las manos así en alto, y los pies para arriba, y me iba saltando, tras, buen pedazo. Y luego ya me levantaba, y me cruzaba las rodillas así, los pies así, y me iba andando. Y luego venía y agarraba un palo, chiquito el palito, nomás con las 2 manos, y me daba vuelta por debajo. Es lo que le estaba diciendo yo a David. Y luego me sentaba, como que me iba a sentar, pero con unas patas levantadas y las manos aquí, y esta doblada, y me bajaba hasta que pegaba
hasta que quería pegar con la corva, y luego me levantaba y me volvía a bajar. Me levantaba 5 veces. Sitting, standing on one feet, the other one out. His hands out, you go down. Like, what would you call it? Squat? Squats with one leg. One leg. Tell me how when you met grandma. How did you met her? ¿Qué dónde conoció a mamá? Pues ¿Quieres saber dónde conoció a mamá? allí mismo, ¿En San Vicente? no, allá en Castolón. En Castolón. Pues ellos eran conocidos de nosotros desde que nacimos. Alejandro, mi suegro, vivió allí con nosotros unos días, y ella nació ahí en Boquías, y yo nací en San Vicente, como 5 millas, Ya, ¿no? nomás allí. De lejos. Ya éramos conocidos de muchos años. Ya se casaron En Chizos. en Chizos. Ujú. Y ahí nos venimos, fue en 1936, en agosto. They came here to Midland. De ahí se vinieron para Midland. Para Mil. Yo estaba aquí en Milan ya. Usted aquí ya vivía Sí, allá. sí, aquí vivían ya. As y'all started working, starting the family and started working in the fields and ¿Cuándo empezó a trabajar en las labores y todo usted? ¿En qué año? Bueno. Llevar gente para el norte y todo. Empecé a trabajar cuando caímos aquí todavía había muy poca labor en Milan, pero en tiempo de labor trabajábamos las limpias y luego en la prisca, pero muy poco, no había mucho. Y luego ya en el frío sacar cepas y muy pocos. Y luego ya empecé en el 38, empecé a tener un amigo, Jesse Moreno, y trabajaba en un lumber yard, una maderería, y él me conseguía trabajitos. Había un sistema de que le prestaban a la gente para que hiciera su casita o pegarle un pedazo a la casita, y hacían una aplicación, y si le pasaba, entonces él me daba el trabajo a mí que lo hiciera yo. ¿Y en qué año fue para el norte? Primera vez. En el primer año que fui al norte, yo fui solo, en 1942. Y luego ya seguí yendo, ya empecé, ya tenía una troca, y llevaba gente. Como por 10 años. Nos íbamos en mayo, y acabábamos el betabel, la limpia, en junio, en julio, en agosto nos veníamos otra vez de vuelta, y luego volvíamos a irnos en septiembre a piscar papa, y así le pasaba. Y aquí en el algodón piscaba, cuando venía, piscaba en los algodones. Yo tenía unos rancheros que les hacía el trabajo, por 12 años les hice el trabajo en la labor. Pero cuando ya entraron las máquinas de piscar algodón, pues ya me concentré a trabajar en la maderería. Ahí trabajó como 15 años. Trabajé en la maderería 9. 9. Y con el mayordomo de la maderería, él se salió, y trabajamos 25 años juntos. Con Jesse. Y esa fue la causa que yo no agarré buen seguro, porque trabajé la mayor parte de los años en la labor y no quitaban seguro. Yeah. Y entonces cuando entró el seguro a la labor, yo ya no quise seguir en la labor, porque se me hacía que estaba muy trabajoso arreglarle el seguro social A la gente. Pues sí, pues no sabía. Hey. Y ya me dediqué a trabajar y empecé a echar martillazos.
Haciendo casas. ¿sí? What else do you want to know, Dave? Whatever. Anything about Nebraska? La iglesia de Nebraska, ¿en qué año la hicieron, papá? Bueno, cuando nosotros comenzamos ahí en la iglesia ya estaba el templecito allí. Era de la iglesia americana. Entonces empezamos a crecer, puras familiares. Había como 2 familias que no eran de la familia. Y entonces la iglesia nos compró 2 barracas y las puso paralelas las 2 así. Y luego trajeron un carpintero y las techó, las juntó y luego nomás les tapó los 2 lados y les quitó las paredes. Y no les quitó las paredes, hizo una pared más, hizo un cuarto grande que era el en medio donde quedaban el espacio donde estaban las 2, allí quedó el santuario y las otras 2, donde eran 2 barracas, ahí había cuartos para las clases. Esa era de aquí de Mirla. ¿Eh? La iglesia de aquí de Mirla. Sí, la que quieren. ¿Y la de Micho? La de Mitchell, esa la hicimos yo creo como el 45, yo creo la hicimos. Puros trabajadores de aquí, inmigrantes. La hicieron la iglesia. Sí. La hicimos de bloque. Y le hicimos subterráneo y todo. Y nadie sabía. Pues sentar bloques, pero lo sentamos. ¿Y en qué año vino el hermano Bobadilla a ser pastor ahí? Yo creo el hermano Bobadilla comenzó como el 42, ya estaba, cuando yo fui allí ya estaba él. Ahí en Micho. Sí, ya se había casado con la hermana de Bessie. de Bess. Él yo creo estaba en Kansas. Y luego ahí toda esa gente como el hermano Muro se fue a los trabajos allá a Nebraska, pero iban de Kansas. De Kansas. Y ya él yo creo ya iba casado o por lo menos iba siguiendo la novia. So Grandpa, a lot of the people we work with were immigrants, right? Venían de México. Muchos de los trabajadores que tenía usted venían de México, ¿verdad? A muchos de ellos sí. Andaban de mojados, como dije el dicho. What is his opinion on that when it comes to like? Hmm? What is his opinion on that when it comes to like working with illegal immigrants? Everything going on now when it comes to. Dice David que ¿cuál es su opinión de ahorita están teniendo problemas, ¿verdad? Que la gente de México está viniendo a trabajar aquí. ¿Cuál es su opinión? I mean, Bueno, está curioso, ¿verdad? Porque ya ahorita ya no es como en años muy atrás. En años pasados, como por ejemplo 40 años pasados, tú tenías unos trabajadores de México y esos trabajadores de México, un trabajador de México equivalía casi por 2 de aquí, porque venían a trabajar. Por muchos años andaban troteando, casi corriendo. Cuando los mandaba uno ya iban listos. Y ya años fuera, años recientes, ya no. Y luego años recientes, los trabajadores, querías un hombre que trabajara contigo, inmediatamente te preguntaba cuánto pagas o cómo pagas. Y antes no, ellos nomás decían, ¿quieres trabajar seguro? Y a ver lo que resultara el día pago. Muy diferente ahora. the difference was that years back, one Mexican worker was worth 2 Texans. They did the work of 2, so they really wanted to work. Aquí hay un ranchero aquí que yo trabajé con él algún tiempo. Y cuando trabajaba en la maderería él iba a comprar ahí, se llama Jim Jones. Y platicando con el patrón, le dijo un día el patrón, dijo, ¿por qué no te llevas al metro que trabaja en el rancho contigo?
Dijo, no, Demetrio no va a trabajar allá. Y luego dice, Demetrio no va a hacer lo que hacen los que están allí. Ellos a medianoche les hablo, están listos. Y Demetrio no va a levantarse. Pero el problema de los braceros, eso va a existir toda la vida. No hay ninguna manera de que paren el flujo de braceros. El único modo es que no les den trabajo. Que pongan una ley que no pueden usar un extranjero. Y ya no viene. Porque si saben que no van a tener trabajo, no viene. Está como el asunto de la droga. El asunto de la droga, mientras que haya aquí quien la compre, la van a traer. De alguna manera u otra la traen. Y todo ese dinero que está gastando el gobierno, dándole a México para que pare los traficantes, lo habían de usar aquí, porque aquí tenemos muchos traficantes, son nativos de aquí. Y están moviendo la droga, ellos la están moviendo, la están trayendo. Hey. Why did you just get this? When did you first start? When did you get, like, when you came to church and became a Christian? How did you... ¿En qué año fue cuando se entregó al Señor, se convirtió? En 1942. 1942. Where was that at? How that happened? En una, que dice, aquí en Midland, Aquí en Mila. un avivamiento. Ahora verás que antes del 1932 trabajaba yo en la sesión y luego en el ferrocarril y iban a tener unos cultos de avivamiento. El hermano González era el predicador y Eugenio me invitó que fuéramos a la iglesia. Yo todavía no iba a la iglesia, nunca había ido. Ya Nacha ya pertenecía a la iglesia. Mamá y Braulia, y Inés y Virginia, todos ellos, Simón, pero yo no. Y cuando oí la predicación yo la entendí perfectamente. Yo después de no saber nada absolutamente sabía yo de la Biblia. Nunca había oído yo predicar. Y otro día que fuimos al trabajo en el Camino Fierro, había unos seis trabajadores y el mayordomo. El mayordomo era muy buen hombre, se llamaba Pedro Rangel. Ya les andaba yo predicando. Yo no sé qué andaba predicando, pues, pero no acepté al Señor hasta como un año después. Porque yo quería estar bien sentado. Y es que no puede uno. Nosotros no nos podemos perfeccionar solos. El Señor nos tiene que tomar en las manos así como somos. Y yo no me acuerdo qué mes ni si al año o antes del año me bauticé. Y de entonces... Aquí en Midland. Aquí en Midland. Con el hermano González. No, me bautizó el hermano Pearson. Hermano Pearson. When you start preaching? ¿Y cuándo empezó usted a predicar? ¿Cuándo empezó usted a estar enfrente a predicar? Bueno, resulta que teníamos predicadores, yo creo como al año de estar ya en la iglesia, quedamos sin pastor, y la temporada que estuvimos, hay veces que eran temporadas de 2 años, sin pastor, y yo le hacía la lucha a predicar. Pues predicaba lo que era la Biblia, no tenía argumentos, ¿verdad?, para predicar, pero porque yo nunca me enseñé a predicar. Lo que sí me siento muy contento que me enseñé a vivir como cristiano. Y luego venía un pastor, casi por una cosa rara, que todos los pastores como que estaban de acuerdo 3 años. Y sí, va. 3 años de trabajo. Pues no les podíamos pagar un salario muy bueno, porque la iglesia siempre era chica. Y 3 años y se iban. Y toda la temporada que estábamos sin pastor, pues yo era el que suplía la iglesia.
Así es que en la época de todos esos pastores, yo prediqué como 15 años. Y lo demás, pues yo era como el ayudante del pastor. Pastor. Y él el que hacía la mayor parte del trabajo que se hacía, yo lo hacía. Yo regaba, yo hacía lo que fuera. Y ahí andaba yo todo el tiempo, en las tardes. ¿Y de la familia cuántos pastores han salido? Pastores. Bueno, pastores, está Mike. Estaba, ya murió Cleofitas. Ajá. Simón. Corín. 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 Como 5, yo creo. ¿Quién es el otro? Ahora últimamente Samuel. Samuel, 5. Y el último David. David, sí. 6, pastor. Hey. What does he feel about the church nowadays? What is he? His opinion? ¿Qué es su opinión de las iglesias de hoy en día, las congregaciones de hoy en día? Bueno, te voy a decir que yo nací en una época todavía donde la iglesia era muy, ¿cómo quisiera? Pues muy como tímida, ¿verdad? Todo se hacía muy humilde, como que uno, hasta pisar recio, le hacía la luz a no pisar recio en la iglesia. Yo todavía hasta el día tengo casi los 70 años de estar de miembro de la iglesia. Yo no puedo voltear para atrás. Si entra quien entre, yo no volteo para atrás. Eso son veces que me hablen o algo, pero yo no volteo para atrás. Yo no me río recio, nunca. Hay muchas cosas que no me gustan y no las hago yo. Por ejemplo, hay una cosa hay un cambio muy grande ahorita en las iglesias, muy grande. Hay un cambio en la música, hay un cambio en las enseñanzas, por ejemplo, como más liberales. Por ejemplo, yo no torteo las manos. Cuando alguien dijo una cosa muy bien dicha o curiosita, yo no torteo las manos. Yo siempre digo amén, porque por eso es el amén, para probar que estuvo de acuerdo a lo que dijo. Si tú hiciste un texto muy bien apropiado, de memoria, y entonces dices amén, no le hace que tan recio lo digas, pero es amén. Pero tortear las manos y gritar, eso se le queda al público. Cuando, por ejemplo, viene un orador que trae una conferencia y todo, que está fuera de la iglesia, entonces se usa ahí no se puede usar el amén, ahí se usan las manos. Pero eso nosotros no podemos contradecirlo ni decir nada, porque es tanto como servir de estorbo. Pero sí, se oye muy bonito. Por ejemplo, si están cantando un canto y hay 3 o 4 manos que se oye muy bien, perfecto. Pero ya donde toda la congregación está sonando las manos, ya no me gusta. No sé por qué. Porque hay unos que no saben. Sí, pues no. El que sabe el canto, pues no me están torteando las manos. Va con el ritmo del canto. Y hay unas hermanas que se agarran nomás y... Como aquí nosotros tenemos como 4, pero se oye muy bien se oye.
Pues yo todo lo que oigo, porque yo luego nomás el gordo cuando está predicando, porque no oigo lo demás, porque no llevo las chicharritas y todo eso. Pero sí. Last year he called some people cowards for asking him why. Dice David que a él se le quedó mucho cuando le dijo usted que muchos miembros eran cobardes. ¿Sí? Se le quedó a él grabado eso. Sí, por bueno, fíjate que tenemos en la Biblia algo con que aprobar. Dice la Biblia, nomás que no sé yo el capítulo, pero lo he leído. Dice, el reino de Dios se hace fuerte, mas los valientes lo arrebatan. Entonces quiere decir que tenemos que ser personas valientes, no cobardes. Y el individuo que por alguna causa muy leve se va, yo lo nombro cobarde, porque no le hizo frente a la lucha. Y luego podemos entender que si no hay lucha, no hay triunfo. Para triunfar tenemos que luchar. Entonces no lucharon, se fueron. Y no lucharon, se fueron porque eran cobardes. David tiene unas enseñanzas que dice que nosotros, hablando verdad de nosotros los bautistas, que decimos que como que nos aferramos a 3 pecados, que es tomar, bailar y hablar tonteras. Y ya, la persona que no hace eso cree que ya está bien, no le hace que otras cosas haga. Como dice David, que hablar del prójimo o chismear y todo eso también es malo. Sí. Decir mentiras y todo. Y nosotros muchas veces creemos que esos 3 pecados son nomás los que condenan al hombre. Y él dice que hay muchos más que... Sí, pues casi, bueno, todo lo que sea error es malo. Por eso el pecado ciertamente no es cosa del otro mundo. El pecado es error. Nació bueno en el primer hombre, en la primera familia, pero pero los griegos, en una época los griegos tiraban al blanco y ponían un aparato con una rodita en medio y le tiraban la flecha. Y si pegaba la flecha en un ladito, decía, pecaste, pecó, porque le erró. Y cada cosa que nosotros hacemos mal es error y es pecado. Entonces no tenemos que decir, pecado es nomás esto y el otro, pecado es cada error que cometemos. Y el error más grande es cuando no podemos vivir bien los unos con los otros. Porque tenemos un mandamiento que dice que nos amaremos los unos a los otros. Necesitamos amarnos. Tenemos que ir, aunque no nos guste la cosa, pero no podemos despreciar a nadie. Tenemos que hacerle la lucha a vivir lo mejor que podamos. Y si estamos en ese cuadro, ¿verdad? Pues qué mejor. El mundo sería un mundo sin problemas. Pero es que a veces salimos de la iglesia como que muy santificados y nos topamos con alguien y que tenemos pocas dificultades, después ahí nos agarramos con él. Y en la Biblia tenemos esa cosa. Bueno, que cuando habla de perdonar, perdonar y luego la está considerando que aquel salió de ahí de la enseñanza y él hay un hombre le debía a él un tanto y allí lo agarró, ya lo trae del pescuezo. No, eso no es la forma que está hablando la Biblia, pero eso fue lo que hizo. Y entonces le aclaró a él que era miserable porque ahí le habían perdonado mucho más. Y él no podía perdonar a aquel poquito que le debían a aquel. Y todo eso parece que si no lo tomamos en cuenta, nos quita mucho terreno. Por ejemplo, si tú tienes en la iglesia que haces todo lo que puedes, hacer lo mejor que puedes, y luego vas a cometer un error de esos, oye, pues
de nada te sirvió todo lo que Lo que se hizo en la iglesia. Uno debe de pedirle perdón a Dios cuando comete un error, porque yo digo que, por ejemplo, yo tengo muchos años que he cometido 2 errores. Un día, aquí hace como unos 10 años, que estábamos pintando la iglesia del frente. Y andábamos cansados porque el pintor nos pintó toda la iglesia, pero menos el frente, y ya le habían pagado, ya no volvió. Y le habían dicho al hermano que no le fuera a pagar hasta que no acabara. Pero como era amigo del hermano, y el hermano le dijo al tesorero que le pagara, y ya no vino. Y entonces llegó Juan, la araña, y era alcohólico Juan. Y era muy amigo mío Juan, pobrecito. Me quitó la brocha y era muy buen pintor, Juan, buen pintor, buen tapeador y moteador y todo. Más que era guayno. Y cuando se fue, le di unos 50. Siempre le daba un peso. Iba con unos pantalones rabones y una bicicleta. Y cuando regresó de la cantinita, ya llegó con otra forma. Ya me llegó echando el caballo encima. Y que ustedes, los hermanos, que aquí, que esto y que el otro. Y dijo, usted, dijo, robó mi esposa. Él se había dejado ya de la esposa, pero la visitaba. Y él me consiguió un trabajito con la esposa de él, de arreglarle un garajito por dentro y las puertas y las ventanitas para rentarlo. Y el último pedacito de chirro que le puse yo, no lo uniformé, que quedaran, que no quedaran así. Pues ya no tenía, era todo lo que tenía y no tenían que ir atrás, tenía un carro. ¿Cómo traba una hoja de chirroca en el carro? Y ahí se la puse. Y él cuando lo dejó a taipear y todo, pues dijo, aquí le echó malas de metro, pero nunca me dijo nada. Y me dio mucho coraje porque me dijo que le había robado. Le dije, mira Juan, le dije, tú no me enseñas a mí a clavar clavos, tú me enseñas a comer mierda de la que andas comiendo. Y ya cómo me pudo a mí haberle dicho eso a Juan. Pues ¿para qué tenía que decirle yo eso? Y fíjate que yo muchas veces lo había regañado, muchas veces. Casi todo lo que le dije allí ya se lo había dicho, pero en plática. Y cuando le acababa de regañar, me agarraba la mano y me la besaba. Y en ese rato me quiso echar encima, pero no pudo echarse encima porque ahí andaba Ernesto, andaba Manuel de la Rosa, andaba 5, no podía pegarme. Él solo sí me había pegado, pero con aquellos otros no. Ah, ¿cómo me pudo? Y uno debe de pedirle a Dios una dispensa por esos errores que comete. Y el otro error que cometí también fue en Nebraska. Y también lo sueño y le pido al Señor perdón y todo. Este ranchero le hice yo una papa, un pedacito muy chico de papa, lo acabamos en un día. Y me hicieron muchos trabajitos más los muchachos. Y luego él me trajo un medidor para medir los bens y todo eso. Vemos que por donde quiera me salió malo a mí. Y me salió abajo con un poquito más de $200. Los tuve que pagar de la bolsa mía, los $200. Y yo vine un día, pues bueno, no sé por qué, más se me puso la idea de venir a hacerle un bravo a él, si no tenía que hacer eso. Y le quité $40. No sé si tú te acuerdas, y tú venías conmigo allí. Con ¿cómo se llamaba? Rich se llamaba ¿cómo me pudo? A mí no tenía que haberle dicho eso yo, enojado. Ni coraje traía ni nada, nomás que hice ese plan yo. Es que uno tiene que, especialmente en cosas que
que son serias, debe uno de ponerse a pensarlas si las puede hacer o no las puede hacer. Era patrón de Cleofas. Sí, sí, también. Ahí Sí. trabajaba Cleofas con él. ¿Ves? We'll get some more later on. Ah, ok. Tell me to get some more later on. Sí, el gordo que después voy a platicar con usted para agarrar más.